Buenas, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Os doy la bienvenida en este sábado a un nuevo episodio de Un té con nieves, perdón, en una tarde que espero sea muy amena y en la que tenemos un invitado de lujo, Juanjo Ramírez Máscaro. ¿Qué queréis que os diga? Vamos a hablar de cine, vamos a hablar de libros y vamos a hablar de un montón de cosas interesantes. Y tenemos ahí ya a Juanjo, así que y ya sabéis que aquí en Un té con nieves no será la primera vez que empezamos un programa con mala pata. Ah, no, parece que vamos a empezar bien. Hola, Buenas tardes. ¿Qué muy tal? buena. ¿Qué tal? Hola Nieves. Disculpa que yo con Instagram soy un poco boomer, vamos, no. Es como si tuviese 120 años cuando entro aquí. Nada, nada, no te preocupes. Si en este programa siempre hay problemas de conexión o los invitados no pueden o me da problemas a mí, esto ya es lo más normal del mundo. Así que tú tranquilo. Ok. Todo bien, todo perfecto. Tengo para ti una batería de preguntas aquí Wow. para que cuentes muchas cosas. Mira, tengo aquí también para que nos hables de ellos, ¿eh? Tus libros, Anda, ¿eh? mis dos engendros, mis dos engendros más retorcidos, quizá. Engendros como los que me gustan a mí, ¿eh? Que yo soy muy amante de la literatura engendra. Así que, ojito, ojito. Pero sí, vamos a hablar también de ellos. Así que, pues bueno, perfecto. Si te parece, vamos a proceder con la primera pregunta, porque ¿sabes qué es lo más importante en un té con nipes? Pues que mi público conozca bien a mis invitados. Eso por encima de todo. Así que, venga, tú expláyate todo lo que quieras y más, que aquí has venido a eso, ¿vale? ¿Quién es Juanjo Ramírez Máscaro? Venga. Pues bueno, Juanjo Ramírez Máscaro es una persona a la que no le suele gustar hablar en tercera persona de sí mismo, así que paso a la primera persona. Eh, Nací en Andalucía, soy de familia andaluza, pero me he criado en Canarias, en Fuerteventura. Desde muy pequeñito pues me gustaba imaginar cosas, imaginar mundos, estas cosas tan bonitas que suelen decirse, pero nunca me planteé que eso pudiese ser un trabajo. Yo cuando era niño y cuando era adolescente yo iba para científico. Yo quería estudiar primero biología, luego quería estudiar astrofísica, ya fue muy relativamente tarde, ya en bien entrado el instituto, cuando descubrí que me gustaba hacer películas, o bueno, hacer cortos, que es lo que hacíamos a esas edades, y que me gustaba escribir, y entonces di un volantazo y me fui hacia esos otros terrenos. De ahí, pues yo en principio quería ser director, sobre todo, pero luego fui dándome cuenta de que no me gustaba tanto dirigir o no sentía que tenía pues el estómago que un director necesita para lidiar con mil cosas y sí vi que me encontraba siempre mucho más a gusto en la escritura. Así que empecé pues a escribir primero relatos y novelas, luego llegaron los guiones y bueno, el trabajo de guionista es el que más me ha ido ayudando pues a llegar a fin de mes, a ir encontrando trabajos y al final pues me he instalado en él muy cómodamente. Sí, Y sé pues, que has hecho muchas cosas. Eres director de cine, guionista, aunque prefieras tu faceta de escritor, pero has hecho un montón de cosas. ¿Y a ti te picó el gusanillo de contar historias por algún hecho especial? Por ejemplo, a mí siempre me ha flipado el cine de terror, ¿vale? Y todo esto vino en parte porque mi madre de pequeñas, pues nos juntaba en el comedor a mi hermana y a mí, que no eran horas infantiles, ¿vale? Y veíamos, no sé si recordáis aquel famoso programa que había en la 2 Alucine. ah, Pues sí. sí, nos las tragábamos todas y fíjate, pues a lo mejor tendría yo 7 años, daba igual una de Romero que una barbaridad para un crío, ahora impensable. Pues a eso me refiero con mi pregunta, si hubo algo que te hizo especialmente, pues que te entrara este gusanillo de contar historias.
Pues bueno, yo creo que hubo varias cosas. Bueno, como comentaba, el gusanillo tal cual, al menos de imaginarla, creo que lo traje de serie porque, vamos, desde que tengo uso de razón, yo salía a jugar solo muchas veces allí en la isla y yo salía, le decía a mis padres, salgo a pensar. Y salir a pensar era, pues yo iba corriendo de una acera a otra mientras imaginaba historias en mi cabeza, pero eso sin ninguna vocación o ninguna intención de contárselas a nadie. Y bueno, y con, por ejemplo, lo que es el cine de terror o el género de terror, que ahora mismo lo adoro, yo cuando era niño no podía ver películas de terror porque una niñera que tuvimos nos llevó al cine a ver eh, la película del misterio de Salem Slot de Todd Hooper, la versión que estrenaron en cines, y a mí aquello me traumatizó. Poco después intenté volver a reconciliarme con el género de terror y estaba mi hermana, y creo que con la misma niñera, viendo una película de terror, digo, bueno, voy a asomarme, esto no tiene por qué ser tan horrible, ¿no? Entonces me asomé a la puerta con la mala suerte de que estaban viendo El Resplandor y lo primero que vi fueron el famoso plano de las dos gemelas en el pasillo con el ven a jugar con nosotros. Entonces, eh, hubo una cosa que sí hizo que de pronto abrazase el terror, lo macabro, la negrura, y esto, bueno, lo cuento poco, ¿no? Pero en el colegio, yo creo en séptimo de GB o así, una compañera del colegio murió de repente y de hecho se desplomó, estábamos en clase de educación física y se desplomó casi a mis pies, ¿no? Como a 1 metro y medio de mí, y al día siguiente había fallecido. Y eso a mí y a algunos otros amigos nos produjo, yo creo, tal impacto que reaccionamos como corriendo hacia adelante. A partir de ahí fue como si quisiésemos burlarnos de la muerte, por decirlo de alguna manera, y empezamos a escribir cosas muy macabras, muy truculentas, y fue eso, ¿no? Como una especie de terapia de shock, yo creo. Y luego ya lo que me hizo decidir eh, dedicarme a esto profesionalmente o al menos contemplarlo como un posible trabajo fue que ya en el instituto nos encargaron hacer un trabajo de inglés grabado en vídeo. Entonces pues nosotros lo que hicimos fue aprovechar para hacer un cortometraje que era nada, como una especie de parodia de Expediente X, y entonces, pues bueno, nos lo curramos mucho, pero obviamente era muy cutre, ¿no? Y entonces fue terminar de rodarlo y nos fuimos a ver la película que estaban echando en los cines de Fuerteventura, de nuestra isla, en ese momento, que era 12 monos de Terry Gilliam. Entonces fue la primera vez que yo creo que Albi Ojeda, que es con quien he hecho muchas cosas, ¿no? Desde aquellos tiempos, ¿no? Él y yo pues fuimos a ver esa película y fue la primera vez que veíamos una película pensando mucho en cómo se había hecho cada cosa, en cuánto esfuerzo y cuánto trabajo de tanta gente había detrás de cada plano. Y entonces nos sentimos tan pequeñitos y vimos que nos quedaba tantísimo que aprender que nos picamos, y entonces decidimos a partir de ahí eh, dedicarnos a eso y escribir más y más cosas y rodar más y más cortos. Mm, qué duro lo que has contado, qué duro en una parte. Pero a ver, así es la vida. Leo por aquí comentarios, los que puedo de vosotros. Me dicen por aquí, maravillosa 12 monos. Y decía José antes, El Resplandor, va bien. Le voy a hacer a Juanjo feedback, porque Juanjo no tiene feedback. A ver, explico. Como ves, tengo aquí detrás un Ah, póster de la naranja mecánica. No sé si se ve bien, oh, no se ve bien por el reflejo. Entonces, aquí en esta la casa, película. como dice José, como me ha hecho José hace un rato, está Dios y por encima Kubrick. Entonces, cada vez que alguien dice que no le gusta Kubrick, yo digo, no, aquí de Kubrick no, pasamos a publicidad. Pasamos a publicidad. Así que cuando has dicho viendo el resplandor, digo, un hombre con criterio, por favor. Sí, aquel día salí huyendo despavorido, pero luego la he visto muchas veces y es una película que me encanta, por supuesto. Pues Juanjo, hoy me has dado una idea. Voy a hacer dos listas. La lista negra, los que hablan mal de Kubrick, y la lista buena, la lista blanca, los que tenéis criterio. Así lo voy a poner, ¿vale? Genial. ¿Sepáis?
que esta entrevista está suponiendo un antes y un después. Vale. Juanjo, aunque ya me has contestado antes, ¿en qué género te sientes más cómodo? Pues yo creo que dos de los géneros en los que más cómodo me siento, uno es el terror, que ya lo he dicho, y otro es la comedia, que pueden parecer muy antitéticos, pero muchas veces son dos extremos de un mismo círculo que se tocan, ¿no? De hecho, yo siempre lo digo, ¿no? Que el hecho de que exista un concepto como el de risa histérica, por ejemplo, habla mucho de cómo son emociones tan extremas que a veces para llegar a buenos resultados con esos géneros hay que usar mecanismos muy parecidos y sobre todo creo que son géneros muy difíciles porque para funcionar muchas veces deben ser muy viscerales, ¿no? Hay que ir a apelar a unos resortes en el espectador o en el lector que a lo mejor pues no son tan fáciles como los de otros géneros o al menos si no consigues el efecto adecuado, se va a notar más, vas a quedar más en evidencia, ¿no? Que si te quedas a medias en, no sé, en un drama o en otro tipo de género, ¿no? En un costumbrismo. Otra cosa que me encanta del terror es que se puede combinar prácticamente con cualquier otro género, pues hacer terror con comedia, terror con ciencia ficción, que es otro de los géneros que más me gustan cada vez más. Puedes hacer terror con denuncia social. El terror, siempre digo que es como el color negro, ¿no? Que combina con todo. Sí, hacer reír es muy difícil, ¿eh? Para mí es lo más difícil. Dime tú qué libro haga tanta gracia como, por ejemplo, La conjura de los necios. Bueno, es que hay, yo creo, con la literatura de humor hay un escollo que es que, claro, leer es un proceso muy activo y muy cerebral, entonces hay que hacer como un filtro, ¿no? Es decir, tienes que decodificar las letras que estás leyendo e interpretarlas. Entonces, yo creo que con eso ya metes un componente muy racional en la ecuación. Es decir, si uno ve una película o un monologuista, etcétera, es mucho más fácil provocar la emoción de la risa si es bueno quien lo está haciendo, porque de fácil en realidad no tiene nada, pero creo que tienen más herramientas para ello, porque puedes apelar a cosas que son menos cerebrales, ¿no? El humor leído puede hacer gracia, puede provocar la sonrisilla, pero rara vez provoca realmente la carcajada siendo leído. De hecho, cuando pasa, muchas veces, cuando uno le da feedback a alguien con algo que ha leído suyo, dice, me he reído en voz alta, ¿no? El hecho de me he reído en voz alta mientras leo es como una proeza, ¿no? Y creo que es muy difícil conseguirlo. En cambio, yo creo que el humor también, para mí quizá la vaselina del humor muchas veces tiene mucho que ver con lo rítmico, con lo musical. Si uno ve una buena comedia y funciona bien, es porque los personajes entran y salen o hablan y callan cuando tienen que hacerlo, porque los silencios están puestos donde tienen que estar, porque yo qué sé, si es un monologuista, pues hace un énfasis en el momento en el que quiere que te rías, prácticamente te va diciendo de manera subliminal, ríete aquí, ¿no? Ese tipo de resorte, eh, cuando uno escribe, pues no los tiene tan claros, e incluso cuando uno escribe para que luego alguien lo interprete, pues también es como una carta a los Reyes Magos. Tú estás escribiendo algo con la esperanza de que una vez que lo interpreten bien un actor, un director, etcétera, eso funcione, pero es muy difícil. Es como dar una receta de un plato de cocina a un cocinero que no sabe ni qué ingredientes va a tener, ni cuánto tiempo va a disponer para cocinarlo, etcétera. Sí, ¿qué dicen por aquí? César, con el único libro que me he reído a carcajadas es Con buenos presagios. Un libro que conocí gracias a César, que deduzco que es César del Álamo, ¿no? Sí. Bien hablo. Sí, sí. Me lo prestó él y gracias a eso, de hecho, fue mi introducción tanto al mundo de Neil Gaiman como al mundo de Terry Pratchett. Yo creo que fue lo primero que leí de ambos y luego los descubrí por separado. Sí, los dos muy buenos, pero Neil Gaiman. Por aquí que decían antes, Esther decía Las miradas de Jack Nicholson. Sí,
Es que Jack Nicholson es un hombre que debe dar miedo en la vida real también. Eh, Sí, nació para eso. sí, yo siempre digo que pues, lo he comentado muchas veces precisamente con César, ¿no? Que la única pequeña pega que le puedo poner al Resplandor es que Nicholson da tanto miedo al principio como al final. Es un hombre que uno le ve y ya inquieta, ¿no? Por esas sonrisas y esas miradas que tiene. Pero aún así, vamos, creo que hace un papel fabuloso en El Resplandor. Se ve ya la predisposición. Es Sí, verdad, sí, es verdad. ya lleva algo ahí dentro. El algodón no engaña. Y de todas las cosas que has hecho, que han sido muchas, 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 ¿cuál es el proyecto en el que más te ha gustado trabajar? Uy, pues no sabría decir uno concreto, pero bueno, le tengo mucho cariño al programa de la ETV, de la tele vasca, Vaya Semanita. En primer lugar, porque es el primer sitio en el que trabajé como guionista profesional, digamos, en algo que ya estaba en emisión. Antes de eso, pues bueno, había hecho pues algunos desarrollos para productoras o cosas que no acabaron emitiéndose o no acabaron. Pero mi auténtico, digamos, eh, el programa con el que me, entre comillas, desvirgué en la tele en abierto fue Vaya Semanita y el ambiente allí era tan bueno, nos lo pasábamos tan bien y mm, me sentía tan orgulloso de lo que como equipo conseguíamos allí y lo que ese programa llevaba consiguiendo desde bastantes años antes de entrar yo, ¿no? Que lo recuerdo de una manera muy especial. Luego, bueno, está Gritos en el Pasillo, que es la primera y única película que dirigí y ahí, pues bueno, ahí tengo unas sensaciones encontradas, casi digamos de amor-odio. Por un lado, le tengo un cariño inmenso y yo creo que mi vida habría sido muy distinta si no nos llegamos a empecinar en sacar adelante esa película. Por otro lado, pues nos lo hizo pasar muy mal. Así que sí, creo que la definiría como especial, pero no necesariamente agradable o no el 100% del tiempo. Ya, pues precisamente ahora te iba a preguntar, porque es que, ¿cómo no hacerlo? Por un proyecto fundamental en tu carrera que es Gritos en el Pasillo, Cacahuetes y Terror, una película considerada de culto. Y es muy curiosa. Yo te voy a preguntar cómo surge este proyecto, de dónde viene. Pues voy a intentar resumirlo porque es una historia relativamente larga, pero bueno, lo resumo muy rápido. Albi Ojeda, mi amigo de la infancia de allí, de Fuerteventura, y yo, los dos únicos locos que queríamos hacer películas allí, no teníamos mucha más gente a la que engañar para hacer películas. Entonces empezamos a aficionarnos a hacer cine con objetos, ¿no? Como quien dice. Entonces, bueno, nuestro primer cortometraje, de hecho, pues la protagonista era un osito de peluche, ¿no? Y, y de repente, pues empezamos a desarrollar un guión para hacer una película que en principio la íbamos a hacer con clips de Playmobil, ¿no? Pero luego vimos que probablemente eso necesitaría pagar derechos de imagen, que ya había más gente que lo había hecho y entonces se buscaron, empezamos a buscar otro objeto que convertir en personaje para no tener que depender de actores ni de mucha gente y poder trabajar en escenarios con el tamaño de una caja de zapatos, ¿no? Como quien dice. Y, y se me ocurrió lo del cacahuete, luego siempre lo digo, ¿no? Que luego en retrospectiva me pregunto si no se me metió ahí de manera subliminal un dibujo de Tim Burton en su libro La melancólica muerte del chico ostra. Había el chico tóxico, había un dibujo de Tim Burton que se parecía mucho a un cacahuete. Yo no sé si eso se me coló en el subconsciente y años después, pues me hizo pensar, pues igual el cacahuete podría funcionar para contar la historia. Y recuerdo en una clase en la universidad que una amiga me pasó un cacahuete para que me lo comiese y yo le dibujé ojos y boca.
Y dije, pues yo creo que sí. Y como no estaban los demás muy convencidos, escribí un guión un poco más sencillo para probar a los cacahuetes y ver si funcionaban. Y ese guión un poco más sencillo fue Gritos en el pasillo, que fue lo que al final acabamos haciendo y no fue tan sencillo, porque claro, éramos jóvenes, no sabíamos que luego las dificultades van saliendo de debajo de las piedras en todo, ¿no? Entonces, al final fueron 4 años de proyecto, bueno, 4 más un antes, un después, 5 o 6 años yo creo que estuvimos para sacar adelante la película. Mira lo que dicen por aquí, cacahuetes y terror. No he visto una combinación más rara desde las tortugas ninja. Bueno, ellas además tienen pizza, que también, también suma. La pizza de Sul Mushat. Oye, los cacahuetes, con perdón, los cabrones engordan un montón, pero están tremendos. ¿Eh? A mí me da miedo. Estuve mucho tiempo sin poder comerlos porque al final fueron como la Magdalena de Proust, pero en plan mal, es decir, me traían unos recuerdos muy malos y ahora no, ya estoy reconciliado con ellos y ahora sí los como con mucho gusto, pero estuve un tiempo en que no podía tomar un cacahuete, hombre, si me lo daban me lo comía, pero no elegía yo tomarlos porque me venían flashes de, pues como quien ha estado en la guerra de Vietnam, pues a mí me venían Sí. flashes de las vicisitudes del proyecto. Por aquí dice César, 2 doblajes. ¿Dos doblajes? Ah, bueno, imagino que se refiere a que la peli se dobló 2 veces. Primero primero hicimos un doblaje, digamos, de voces de referencia con las que luego pues poníamos el cassette en playback y movíamos los cacahuetes para adecuarlos al ritmo, pero como ese doblaje pues lo hicimos en un estudio de grabación que no tenía la calidad necesaria y además algunos de los dobladores pues todavía no imaginaban cómo era aquello y entonces estaban un poco desorientados, pues luego tuvimos que repetir el doblaje ya lo hicimos en un estudio más en condiciones y ya ahí pues todo el mundo veía las imágenes y ya sabían, ya pudimos encontrar el tono, ¿no? Pero es muy difícil en una película tan extraña encontrar el tono, ¿no? Un tono de voces que no sea del todo animación, que no sea un dibujo animado, pero tampoco es imagen real, pero estás viendo unos personajes con texturas, es decir, no queríamos la el clásico registro de voces que suele tener la mayoría de la animación que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Buscábamos casi que las voces tuviesen una textura como la de los propios cacahuetes, rugosa. Bueno, las voces y todo, y los decorados y el atrezo y todo, ¿no? Al final lo que marcó la estética fue la textura del cacahuete, ¿no? Fue a lo que nos agarramos para decir esto tiene tanta pinta de convertirse en un clon de Tim Burton que hay que buscar una manera de llevarlo digamos, a una estética un pelín más propia, ¿no? Y al final fue el propio cacahuete, ¿no? El que definió todo lo que le rodeaba. Dicen por aquí, Shatter Island, bien. Esa es la mejor manera de definir la peli. Sí, sí, siempre me preguntan por Shutter Island porque es cierto que tanto la novela como la película salieron después de Gritos en el Pasillo y es verdad que la historia tiene muchas similitudes, ¿no? De hecho, yo la fui a ver muy escéptico porque cuando te dicen, no, es que esto se parece demasiado, normalmente es porque hay un par de elementos en común. Pero aquí es verdad que vi muchas cosas, muchos ingredientes similares, estructuras similares, etcétera, pero obviamente lo atribuyo a que es un género en el que cuando uno se mete en cierto tipo de historias, pues al final acaba yendo a los mismos motivos, a los mismos recursos, y más si tenemos en cuenta que en Gritos en el Pasillo, al ser una película ya tan extraña de por sí con los cacahuetes, pues para que el espectador tuviese donde anclarse, pues en el guión fuimos a un, digamos, muy a lo paródico, casi incluso al cliché, es decir, a ver a
a los cacahuetes haciendo cosas que ya hemos visto muchas veces en otras películas, ¿no? A lo largo de la historia del cine. Entonces yo creo que lo único que se le puede achacar igual a Shutter Island es que es también demasiado cliché en ciertas cosas. Pero también he de reconocer que debo ser la única persona a la que le gusta Shutter Island. A mí me encanta cómo está rodada. Es verdad que no es mi favorita de Scorsese ni de lejos, pero es Claro. una película que disfruté muchísimo. Ujú. Dicen por aquí el doctor Tal y el profesor Peter, pero yo he leído en una entrevista, porque he estado investigando, que tú habías dicho que no habías leído todavía la historia esa cuando la hiciste. Sí, eso lo descubrí a posteriori y precisamente por eso, porque cuando salió la película, pues mucha gente la comparó con ese relato de Poe. Es curioso porque Poe sí está muy... creo que sí hay mucha alma de Poe en la película. Es uno de los escritores, yo creo que más me han influido. Pero eso, precisamente los relatos humorísticos, satíricos, pues no los tenía tan controlados y ese ni siquiera lo conocía. Pero bueno, fue una coincidencia. Claro, pero bueno, dada la idiosincrasia que tiene la película, el aspecto gótico, pues hombre, sí que se puede emular a Poe, ¿no? También. Muy bartoniana, que también podemos emular a Poe perfectamente. Eh, ¿Cuántos años tardasteis en hacerla? Pues eso, oficialmente 4 años, pero a esos 4 años yo le sumaría mínimo un añito por delante y un añito por detrás, porque antes de que arrancásemos oficialmente con la preproducción, yo ya había intentado hacerla en Madrid con muchos menos medios, que muchos menos medios es poquísimos medios, porque la película cuando ya la hicimos también se hizo con poquísimo, ¿no? Entonces, sí, hubo como un año o muchos meses antes, digamos, un intento fallido. Luego estuvimos 4 años, que fue el armar ya lo que es la película en sí, construir todo ese universo, todos los decorados, etcétera, los cacahuetes y todo lo que fue luego la postproducción. Y luego hubo, yo creo, otro añito más con la película ya terminada, pero limando cuestiones de montaje, de títulos de crédito. O sea, a mí y a gran parte del equipo la película yo creo que nos acompañó durante casi 6 años, antes Ujú. de volar ella sola. Jolines, vaya currazo, 6 años. 19 han pasado ya desde el estreno, ¿no? Ya al año que viene redondeáis cifra. Sí, sí, de hecho, sí, hay quienes ponen este año el 20 aniversario, hay quienes lo ponen el año que viene, porque claro, la película se estrenó en ciertos festivales en 2006 y ahí pues ya le hicieron ficha de IMDb, no sabemos quién o no recuerdo quién, y entonces pues oficialmente sale como que hace 20 años. Y es verdad que hace 20 años ya había una versión paseándose por pantallas grandes, ¿no? El estreno oficial, después de todos esos retoques que le hicimos, sí, sería en 2007, por lo cual los 20 años oficiales serán el año que viene. Ujú. ¿Y te encontraste, cuéntame aquí algo, muchas complicaciones durante el proyecto? Me imagino que sí. Muchísimas, sí, sí. La mayoría de las complicaciones yo creo que vinieron primero de que éramos muy poca gente. La mayor parte del tiempo, siempre calculo 70-75% del tiempo éramos Albi y yo solos. Es decir, el director y el director de fotografía solos. Y entonces, pues claro, teníamos a lo mejor muchas veces que manejar a 3, 4 cacahuetes entre nosotros, mientras a su vez Albi operaba la cámara y yo miraba en el combo, es decir, en el monitor, para asegurarme de que el plano estaba compuesto como queríamos, etcétera. Entonces era un lío, ¿no? Solo para días en los que necesitábamos cosas muy complejas, pues nos permitíamos la friolera de otras 3 personas más allí, ¿no? O 4. Y luego otro de los principales problemas que tuvo el rodaje fueron los tamaños, ¿no? Porque
Ahora yo creo que con cámaras estilo GoPro sería bastante más sencillo hacer una cosa de este tipo, pero ahí estábamos rodando los cacahuetes con cámaras diseñadas para grabar a personas normales, ¿no? O sea, personas de tamaño normal. Y eso combinado con que yo intentaba pues conservar el efecto gran angular que ese manicomio pues resultase, digamos, pues con un mínimo de profundidad inmersivo, ¿no? Pues llevaba a forzar el foco al máximo. Entonces, bueno, Albi me odiaba, me odiaba, pero luego hacía milagros y más o menos lo conseguíamos. Nunca del todo, porque siempre hay muchos planos de cacahuetes desenfocados en la película. Al final es una película a la que hay que disculparle muchas cosas. Bueno, disculparle. Muchas cosas tienen explicación. No me gusta mucho hablar de disculpas, ¿no? Cuando algo no sale bien en audiovisual, ¿no? No es disculpa, ¿eh? Hay una explicación, que es que no teníamos dinero, ni las cámaras adecuadas, ni las luces adecuadas. Teníamos unos focos de segunda mano que compramos de segunda mano y que daban para lo que daban. Entonces, sí, al final el, yo creo que los sufrimientos que hubo con la película pues fueron todos de que había poca gente y poco dinero y ya está. Y lo mismo ocurría en la postproducción. De pronto pues daba muchos problemas el montaje porque aquello era un caos, teníamos muchas cintas, teníamos que depender de las horas libres que tenían en el sitio donde montábamos porque no podíamos pagarles. Es decir, a Raúl López Serrano, que es el director artístico de la película, recuerdo que una vez me desahogaba con él y decía, es que yo creo que esta película está maldita. Y él me dijo, todas las películas sin dinero están malditas. Y entonces yo creo que se puede explicar así. Dicen, como rodar a Paul Newman en una cámara del tamaño de un camión. Sí, creo recordar que ese ejemplo quizá lo puse en el making of de la película. Que lo hizo Raúl también. Sí, sí, es muy interesante el making of de la película. Ahí sí se ven muchos de los apuros por los que pasamos. Te iba a preguntar que por qué cacahuetes, pero la verdad es que me has respondido antes bastante bien la cuestión. Entonces, te voy a preguntar, ¿es cierto que se rodó en un cine al que le tienes mucho cariño? Sí, bueno, en un ex cine, es decir, el edificio, igual que yo que sé que la casa de Poltergeist está construida sobre un antiguo cementerio indio, pues el Centro de Arte Contemporáneo en el que nos dejaron una sala para rodar, pues está construido en lo que antes, en su día, pues era el único cine de la isla. Entonces yo mis primeras películas en cine, bueno, exceptuando las que viese cuando fuese de viaje a Madrid o a Granada o a Tenerife, o sea, mis primeras películas en Fuerteventura en pantalla grande las vi todas en ese cine. Y luego, además, pues ese cine cerró y estuvimos mucho tiempo sin cines en la isla. Eh, y eso, y eso yo creo que le confirió todavía más aura de mito a aquel cine que nos trajo las primeras películas y que luego cerró y nos dejó durante unos cuantos años desamparados, ¿no? Sin pantallas grandes en la isla. Y luego, pues sí, hay como un simbolismo muy bonito para nosotros en haber hecho nuestra primera película en el edificio en el que veíamos nuestras primeras películas. Hemos tenido muy malos tiempos para las salas de cine, para con el streaming y todo eso, por Mm. desgracia. Pero bueno, parece que la cosa se va encauzando un poquito, ¿no? Mejor. Sí. Eh, te iba a decir, ¿tú piensas, contesta con el corazón, ¿tú piensas que este proyecto hubiera salido adelante hoy día? Eh, Hace poco alguien me preguntó y llegué a la conclusión de que habría salido adelante incluso más fácil, pero a lo mejor no habría habido tanta gente interesada en verlo, porque ahora mismo hay tantas cosas, hay tantos estímulos, etcétera, que no,
a lo mejor pues habríamos pasado sin pena ni gloria y nadie se hubiese interesado con ello, no lo sabemos. Por otro lado, yo creo que habría sido más fácil hacerla hoy día porque tendríamos tecnologías más adecuadas y también porque tenemos más experiencia. Lo que no sé es si hubiésemos estado, si hoy día estaríamos tan locos como para intentar algo así. En ese sentido, pues igual nunca habría salido un proyecto de este tipo, o nunca saldría un proyecto de este tipo hoy día. Es decir, a lo mejor sale pues para otra gente que sea más joven, que esté empezando, que tenga Ya, esa inocencia, entre comillas, de querer hacer algo extraño sin saber los obstáculos que se va a encontrar por el camino, ¿no? Entonces, sí, yo creo que, resumiendo, en algunas cosas creo que sería mucho más fácil hacerla hoy día, pero por otro lado, a lo mejor sería hacerla y que no le hiciese caso a nadie, o casi nadie. sí, puede ser, porque como bien dices, ahora mismo estamos de estímulos Ujú. hasta arriba, ¿no? Con tanta plataforma streaming, ya la gente no sabe ni qué escoger para ver y es muy fácil pasar sin pena ni gloria. Sí. Pero bueno, tal vez la película llegó en el momento indicado, ¿no? Sí, no sé si en el indicado, pero yo creo que todo tiene cuando tiene que llegar o quiero creer eso. Y también es cierto que en el momento en que llegó, pues generó mucha expectación y tuvimos muy buena suerte en cuanto a cobertura mediática, pero lo que ocurría es que no era muy fácil ver la película entonces, porque se estrenó en poquísimas salas y aunque fue la primera película en España que se estrenó simultáneamente en salas y en descarga legal, pues la descarga legal en aquellos tiempos pues no funcionaba demasiado bien y muy poca gente pudo hacerlo, era casi kafkiano, ¿no? Lo que había que hacer para conseguir verla por esa vía. Pero luego a mí me ha gustado ver cómo a lo largo de los años la película se ha ido abriendo a paso y ha ido llegando a su público de distintas maneras. Yo creo sobre todo gracias a Internet. Ha sido una película que creo que Internet ha hecho llegar a su público adecuado, que a lo mejor no era el público al que se la vendieron cuando la promocionaron en el estreno, ni el público que nosotros imaginábamos cuando la hacíamos, sino una mezcla de todo, ¿no? Entonces, es bonito ver que la película ya se ha convertido como en un egregor, ¿no? En un ser independiente que circula por ahí por distintos países y eso y me he desconcentrado porque está mi perra tocando en la puerta. La pobre quiere entrar. Pues eso, sí, que es bonito ver que como la película ya pues anda por sí sola y va encontrando a gente. Y sigue ocurriendo incluso a día de hoy. Ujú. Sí, la verdad es que Internet, bueno, ha sido fundamental para que muchas cosas se viralicen. Y yo te voy a preguntar, ¿dónde se puede ver? No de forma legal, de forma legal. Sí, pues ahora mismo de forma legal yo creo que en ningún sitio, a menos que tengas a mano un DVD comprado legalmente, Vale. que además está descatalogado el que teníamos. Estamos intentando poder compartirla de forma legal en alguna plataforma, en una nueva tirada de DVD, pero para ello tenemos primero que resolver muchas cuestiones burocráticas, ¿no? Porque la película se hizo en su día con distintas productoras, una de esas productoras ya no existe, otra está a punto de no existir, entonces la película está ahora mismo en un limbo legal y de propiedad que estamos resolviendo, pero queremos hacer las cosas bien, ¿no? Y queremos asegurarnos de que nosotros podemos mover la película en condiciones sabiendo que estamos haciéndolo, pues eso, de manera legal. Es decir, no solo que el espectador pueda acceder a ella de manera legal, sino que también esté todo legal y todo clarito en cómo podemos nosotros moverla. Digamos que estamos recuperando poco a poco la custodia de la película. A ver qué dicen por aquí. Seguro que algún padre se la dejó ver a los niños pensando que era una peli infantil y acabaron traumatizados.
Pues a los niños les suele gustar bastante, ¿eh? En general. Nosotros no la hicimos para niños y de hecho creo que está calificada para mayores de 16 años. Pero la gente que se la pone a sus niños me suele dar un feedback muy positivo. Es decir, parece que a los niños le gusta, bueno, le gustará a algunos y a otros no, pero es una película con la que no todo el mundo puede conectar. No es una película, propone un juego que es complicado. Pero a mí incluso a veces me llega gente, mm, que le gusta la película porque la vio de niño. Es decir, de pronto me encuentro hoy día a adultos, a millennials, que me dicen, yo es que descubrí esta película cuando era niño y me encantó, etcétera. Y entonces, pues claro, eso nos hace sentir muy viejos. Ujú. Sí, totalmente. Eh, Mira, pues si acaso hubiera alguien aquí que vaya a ver esta entrevista y que no haya visto Gritos en el pasillo ni la conozca, pues yo te voy a dar unos minutitos para que tú les convenzas, ¿vale? Bueno, pues más que convencer, haría una advertencia, que es una película que no es para todo el mundo porque propone un juego de sugestión y de entrar, digamos, a ello, que no todo el mundo tiene por qué aceptar, ¿no? La película está íntegramente protagonizada por frutos secos. Todos los personajes que en una película normal serían humanos están interpretados por cacahuetes. Los perros son nueces, las ranas son avellanas, los pájaros son pistachos. Y con eso hemos intentado contar una historia de terror, con ciertos toques de comedia, ciertos toques de absurdo, pero no deja de ser terror y aspiramos a que los propios mecanismos del género de terror que funcionan en películas normales, pues también funcionen aquí cuando una persona se deja atrapar por el discurso y se sugestiona de la manera adecuada. Una cosa que nos dice mucho y que a mí me gusta, me hace sentir muy satisfecho, es que mucha gente, pues, tengo que explicar que no se trata de cacahuetes animados por stop motion, sus bocas no se mueven, son cacahuetes con bocas pintadas y que se mueven así, como en un guiñol. Y mucha gente pues dice que a los pocos minutos ya se han olvidado de que esos cacahuetes no están moviendo las bocas, etcétera, ¿no? Entonces, yo animo a quien quiera ver esta película a que suspenda un poco su incredulidad, entre a ese juego y ceda a esa magia en la que con una manera muy concreta de seleccionar los planos, las luces, el montaje, la música, la atmósfera sonora, puedas llegar a convencer a tu cerebro, a mentir a tu cerebro diciendo, estoy viendo personajes de verdad, en lugar de estar viendo una, una cáscara de cacahuete moviéndose así, ¿no? Y bueno, y eso, y es una historia de terror gótico, como ya hemos comentado, pues muy en la línea de lo que podría ser un Alan Poe o en ciertos momentos un Lovecraft. También tuvimos muy presente precisamente eh, mm, las adaptaciones de Alan Poe que hacía Roger Corman en su día y que además vino un ciclo a la isla, nos las proyectaron en cine casualmente en Fuerteventura mientras estábamos en el rodaje y luego pues sí, también tiene mucho de bartoniano, ¿no? Es básicamente eso, una historia gótica eh, con con unos personajes muy atípicos. Pues muy bien, ya quedáis avisados. Dadle una oportunidad a Gritos en el pasillo, hombre. A ver, que no leo vuestros comentarios porque como se va conectando la gente, van para arriba. Dice por aquí José, solo me falta saber si Juanjo es celíaco y por eso esa animadversión a los frutos secos. Bueno, que yo sepa, no lo soy. De hecho, me encanta la pasta. Si me hiciesen celíaco de repente, me harían una faena. No, además ya me he reconciliado con ellos, como comentaba. Tuvimos que darnos un tiempo, los frutos secos y yo,
pero ahora ya estamos otra vez, tenemos una buena relación. Sí, sí, perdona, Juanjo, que es que tú tienes a la perra ahí y yo tengo aquí a la gata, ¿eh? Ah, Que la estamos controlando para que no nos colome el programa. Bueno, venga, centrarnos, vale. Has colaborado también en proyectos de ciencia ficción, ¿verdad? Como Pixel Theory. ujú. Sí, Háblanos un poquito, porfa. Pixel Theory fue una cosa muy bonita, muy loca, pero muy bonita que hicimos hace unos años y que, bueno, fue una iniciativa de Mar Delgado y Esaú Darma, que hacían muchos cortos muy buenos para el No Todo y digamos que en ese circuito pues fueron conociendo a distintos directores cuyo trabajo les gustaba y bueno, yo tuve la suerte de ser uno de ellos, que bueno, a mí no fue por el no todo, fue precisamente por gritos en el pasillo, ¿no? Pero que básicamente ellos lo que dijeron es, toda esta gente que está acostumbrada a hacer uno o varios no todos cada año, ¿por qué no nos juntamos todos y hacemos una película colaborativa en la que cada uno hace pues su corto, como si hiciese su no todo, todos ellos vertebrados por una idea común, un concepto de ciencia ficción que se les había ocurrido a ellos, ¿no? Y que ahora con la IA con la IA generativa sobre todo empieza a estar muy vigente ese debate, ¿no? Porque hablaba de eso, de una tecnología que permitía de pronto pues, generar todas las imágenes posibles en el universo, ¿no? Porque básicamente es verdad que al menos en una resolución concreta el número de píxeles y de colores es limitado, ¿no? Y eso implica un número enorme pero finito de imágenes que se puedan generar, ¿no? A través de esa idea tan de ciencia ficción, pues eso, pues distintos directores, creo que unos 6 o 7 directores, pues propusimos nuestro enfoque personal, nuestra manera de tratarla y claro, obviamente eso fue creciendo y al final no fue un conjunto de no todos. Todos nos fuimos alargando en metraje, fuimos un poco más ambiciosos, pero también una vez más con bajísimo presupuesto, ¿no? Era una película con muy bajo presupuesto y al final muy extraña porque eso es para bien o para mal, lo que tiene la película es que cada episodio es un estilo totalmente distinto, ¿no? Todos son ciencia ficción, pero de pronto pues uno se lo lleva en animación, pues Pepe Macías recuerdo hizo un musical tremendo, estaba David Galán Galindo que hizo pues una eh, de sus movidas de fanático de los cómics y introdujo una nueva mitología dentro de esa mitología. Bueno, entonces hubo ahí, pues eso, se creó una película muy extraña y eso mismo pues la hace muy divertida de ver. Y sí, yo ahí acabé dirigiendo uno de los episodios y escribiendo tres, o sea, escribiendo el mío y los de otros dos directores. Y bueno, fue una experiencia también bonita, pero a mí personalmente me sirvió para recordar que no me gusta dirigir. Así que yo dirigí, lo hice lo mejor que pude, pero volví a decidir, me reafirmé en que estoy más a gusto en la escritura. Ujú. Pues me la apunto, porque a mí me gusta mucho la ciencia ficción. Así Genial. que uno más para la saca. A ver, ya lo hemos dicho, un montón de cosas. Por tus muertos, Mi, Deus Ex Machina, que es maravillosa, pero es que Ah, además tienes dos ficciones sonoras y has ganado el premio a Mejor Ficción Sonora. Háblanos de esto, a mí me encanta la ficción sonora, ¿eh? genial, qué bueno. Pues a mí en la ficción sonora me han ido metiendo, yo creo que es algo, siempre tuve la curiosidad de hacer algo en ese formato, pero no sabía ni por dónde empezar, ¿no? Porque yo ya habrán notado que para todo lo que son las cuestiones tecnológicas, todo lo técnico, pues se me da regular. Entonces,
nunca me lo planteé de manera demasiado seria, pero gracias a Manuel Bartual, ¿no? Que sí, que ahora mismo yo creo que en España es de las personas que mejor se manejan en ficción sonora, pues entré en ese mundo. Lo primero que hice pues, fue una serie en la que estaba por aquí César escuchando, pues César y yo pues escribimos una serie de terror de ficción sonora que bueno, que como se hizo para una plataforma que ya no existe, pues se quedó en el limbo. Pero sí que sirvió para cogerle un poco el punto y el gusto a ese formato y luego después de eso, pues ya sí me llamó de nuevo Bartual, que fue quien me recomendó en su momento para la anterior, para que desarrollase, escribiese con él Titania. Que esa fue la que sí, la que obtuvo varios premios Ondas y funcionó muy bien, funcionó mejor de lo que esperábamos. De hecho, confiábamos en que funcionase bien, pero funcionó mejor de lo que esperábamos. Y además nosotros íbamos con cierto miedo porque no dejaba de ser un branded content, ¿no? Es decir, era publicidad de una marca y además una marca tan peliaguda como es un banco. Pero la verdad es que en el Santander nos trataron bastante bien, nos dejaron hacer muchas cosas que pensábamos que ni siquiera nos iban a permitir y como resultado de ello pues salió una ficción sonora de la que yo creo tanto Manuel como yo, como el resto del equipo, estamos muy orgullosos, ¿no? Y a mí, mira, antes me preguntabas experiencias especiales, ¿no? Con distintos proyectos. Titania fue también una experiencia muy grata, porque además creo que Manuel y yo nos entendimos muy bien. Y además que yo sabía que él iba a dirigir y él además tenía las cosas muy claritas, así que bueno, él era el director. Yo me centraba en aportar todo lo que pudiese en los guiones y luego Manuel además es de estas personas que informan al guionista de todos los procesos, de todos los movimientos. Entonces me sentí muy involucrado, incluso estando lejos de los estudios, que muchas veces nos ocurre a los guionistas, ¿no? Que como intervenimos al principio del proceso y luego no pisamos ni salas de grabación, ni de rodajes, etcétera, pues muchas veces nos sentimos desplazados o cuando nos llega el resultado de lo que hemos escrito ya ni lo reconocemos o ni nos acordamos de ello, ¿no? Con Titania pues no ocurrió eso. Y luego la otra ficción sonora en la que participé fue Greal, el secreto de las 8 llaves, que eso la escribí junto con Viviana Ricciardi y Pablo Lara y la verdad es que fue muy accidentada porque tuvimos muy poco tiempo y no nos conocíamos antes de empezar a trabajar juntos, pero fue muy bonito, ¿no? La manera en que empezamos a conocernos, a entendernos y a buscar la manera de que tres tipos de guionistas tan diferentes pues llegasen a contar una historia de manera tan compenetrada y ahí también fue un branded content. Es muy difícil que te paguen una ficción sonora hoy día que no sea branded, es decir, si no hay un cliente queriendo publicitarse, casi nadie pone dinero. Pero sí es verdad que era era turismo de Cataluña. Entonces, cuando el cliente es turismo, pues normalmente implica ir a visitar lugares que apetece ver. Entonces, pues la marca entra bien, digamos, y luego, pues todo venía de una propuesta original de Javier Sierra. A mí me llamó para esto Fran Izuzquiza, que es una persona a la que seguía desde hacía mucho tiempo, que es también en el mundo del podcast ya un clásico y es alguien con quien tenía muchas ganas de trabajar. Entonces, y luego estaba por ahí Jesús Callejo, había una serie de personas fue un proyecto en el que entré más que nada porque me apetecía mucho la gente con la que iba a trabajar ahí. Yo, como te digo, soy muy fan de la ficción sonora. Durante muchos años he dirigido un programa de radioteatro de terror junto a Tony López, hasta que ya, pues bueno, no ha dado más de sí. Y es muy, 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 muy difícil, por lo menos desde mi perspectiva, conseguir oyentes
para la ficción sonora. Así que muchas felicidades porque es algo muy, 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 muy complicado. Muchas gracias. Bueno, en el caso de Titania me consta vamos, que hubo una buena partida para lo que fue promoción y marketing, o sea que se consiguieron también porque había medios detrás. Y en Greal, pues claro, creo que la cosa fue más discreta, pero creo que también llegó a ser bastante mejor de lo esperado. Vamos, creo que teníamos unas cifras que no estaban mal dentro de eso, de lo que tú dices, ¿no? Que es un formato en el que es muy difícil conseguir oyentes. Yo mismo, que cada vez me llaman para más ficciones sonoras, soy muy poco consumidor de ficciones sonoras, quizá porque el tipo de podcast que suelo consumir, pues me los pongo ya pues en la cama como antesala del sueño, y entonces pues bueno, si me quedo dormido, pues al día siguiente me lo pongo por donde me he quedado. Eso con la ficción me exige un nivel de atención que hace que me lo piense mucho antes de ponerme una ficción sonora. Entonces, al final veo las de mis amigos y alguna que otra que me recomiendan muy mucho. Entonces yo mismo entiendo que tengamos que hacer tantos esfuerzos para atraer a oyentes a las ficciones sonoras. Pero bueno, también creo que cada vez va habiendo más público para ello. Y creo que también porque el ritmo de vida al que estamos sometidos cada vez es más compatible con la ficción sonora, ¿no? Una magia tan portátil, ¿no? Que te pueda llevar para escuchar en el metro de camino al trabajo o en el coche o mientras cocinas o mientras intentas dormir. Es decir, creo que hay algo en cómo se consume la ficción sonora que la hace muy adecuada para los ritmos de vida que muchas veces llevamos hoy día. Sí, sí, bueno, nosotros además de relatos de nuestros oyentes, pues hemos hecho muchísimo de Paul Lovecraft, por supuesto, Guy de Maupassant Bueno, y Bram Stoker, un montón de autores. Y los como tú grandes. dices, sí, pues son cosas de consumo rápido, pero aún así, pues bueno, según mi experiencia, es bastante difícil. ¿Cómo Cuando no se hay llama, por cierto? ¿Cómo se llama el podcast? martes de terror, ¿Cómo? martes de terror. A Martes de Terror. Sí, pero bueno, Ah, ya luego yo hablo contigo y te paso cosas. genial. No hay ningún problema. Claro. Te voy a preguntar por un proyecto más reciente en el que has colaborado, Ujú. La cosa en la niebla, que a César y a mí nos hubiera encantado quedarnos porque se proyectó en el Fan Bilbao, pero bueno, nos teníamos que marchar y no pudimos. Pero Qué nos hemos pena. quedado con los demás. Sí. Sí, sí, pues es un proyecto muy reciente y al mismo tiempo no tan reciente, porque el guión lo escribí hace unos 20 años o más. Es decir, mientras estaba con la postproducción de Gritos en el Pasillo, escribí la primera versión de La Cosa en la Niebla y luego pues lo he tenido que reescribir unas 10 veces a lo largo de los años porque distintos productores pues se interesaron en ella y uno de ellos, Chedi Reyes, que es quien la ha dirigido, pues fue especialmente tenaz en el intento de sacarla adelante hasta que lo consiguió. Entonces, se ha hecho con poco presupuesto, pero creo que ese presupuesto se ha usado muy bien, de manera muy inteligente. Y bueno, para poner en situación, es una película también de terror barra ciencia ficción, pero, pero dentro de lo que serían, digamos, cánones de serie B, ¿no? De hecho, el propio título, La cosa en la niebla, ya deja muy claro que hay mucho homenaje a John Carpenter, ¿no? Y también, y yo diría, al menos cuando yo escribía, también uno de mis favoritos en estas lides, que es Joe Dante, pues también para mí hay mucho también de Joe Dante en la película, en intentar conseguir eso, un tono de terror, pero con un toque de comedia, y, y la peculiaridad de La cosa en la niebla es que transcurre íntegramente, o el 99% de ella, en el interior de la cabina de un avión, casi todo con
el piloto y una copiloto, y luego pues tenemos una azafata, otro pasajero y un par de personas más en off a través de radio. Ya está, con eso el reto era con esos elementos conseguir una historia que aguantase la duración largometraje y que no aburriese, ¿no? Y que tuviese continuamente giros de trama y gags y sorpresas. Y bueno, la verdad es que estoy bastante contento de cómo ha salido. Creo que tanto Chedei como el resto del equipo han hecho un trabajo magnífico. Y también ha sido muy curioso eso, el ver como una cosa que escribí hace unos 20 años, pues de repente cómo ha ido cambiando hasta la versión final, porque tanto quienes la hacemos hemos ido cambiando y madurando, y luego la propia sociedad ha ido cambiando. Y a lo largo de esos 20 años han llegado las redes sociales, han llegado una sensibilidad sobre ciertos temas de sociales, de género, de esto, de lo otro, que también pues nos han ido haciendo replantear ciertas cosas. Está, por ejemplo, el hecho de que el guión inicial, pues los dos protagonistas eran masculinos y luego en un momento dado se decidió que una de las protagonistas fuese una chica, que la interpreta Elena de Lara. Entonces, al final, con eso, pues el guión iba cambiando en muchas cosas y eso pues también es curioso, ¿no? Cómo de repente pues lo que empezaba comentándote, ¿no? Que como a la vez es un proyecto muy reciente y al mismo tiempo muy poco reciente. Ujú. Pues nada, también nos la apuntamos para cuando haya ocasión de verla de forma legal. Fíjate que yo cuando vi el tráiler pensé la primera vez en Pesadilla a 20.000 pies. Lógico. Sí, Tiene sí, es sentido, una ¿no? referencia inevitable, sí. Eh, Otro grande, George Miller. Ujú. Y, Pues ahora si te parece, que es de lo único que no hemos hablado a lo largo del programa, vamos a hablar un poquito de tu faceta como escritor. Y aquí, pues nada, los enseño bien, ¿vale? Qué sí, bonito ha sido lo mejor. Los libros de Juanjo. Venga, durante... portadas diseñadas e ilustradas por Mar Delgado, que hizo un trabajo magnífico. Ujú. Y se encargó ella de la maquetación y de todo, de todas esas cosas en las que yo soy muy torpe. No, es que es verdad, es que es muy importante la presentación de un libro y mi opinión es que tanto en la presentación como en la corrección, si hemos de pedir ayuda, hay que pedir ayuda, pero lo importante es presentarle al público un trabajo eh, bien hecho. Bueno, pues a mí me ha sorprendido gratamente este tipo de libros porque no quiero ponerme pesa, lo he repetido varias veces en el programa, pero lo siento chicos, lo tengo que decir una más. Como ya sabéis, durante muchos años he sido directora de la línea Puño Sucio de Ediciones Bernacchi, una línea dedicada al splatterpunk. Y este tipo de literatura que por experiencia propia lo sé decir, como, esto parece que me estoy inflando, pero me da igual, como directora de la primera antología splatterpunk española, Gritos Sucios, tengo que decir que es un tipo de literatura que se vende mal, no, fatal. En España no estamos acostumbrados a este tipo de literatura. Pero mira, Juanjo, yo te voy a dar una oportunidad, porque sé que también entre la gente que nos está viendo hay gente de nuestro equipo, que le gusta la literatura poco amable, que pega puñetazos, que le gustan los fluidos, que le gusta, pues eso, la libertad de expresión. Por favor, habla de estos títulos un poquitín y convence a la gente. Sé que podemos hacerlo, vamos. Sí, pues ahora, una vez más que un convencimiento, tengo que lanzar una advertencia y aquí con más conocimiento de causa. Creo que no son novelas, bueno, son novelitas cortas, son muy cortas. eh, y son dos novelas independientes entre sí, pero que un poco las tengo unidas por la estética y por lo conceptual, porque las dos pues tienen tonos muy similares y esos tonos son muy excesivos. Es decir, son novelas con un alto contenido de violencia, de pornografía, es decir, no son para todos los públicos ni mucho menos. De hecho, en ambos casos son novelas que lo pasé bastante mal escribiéndolas.
no son novelas que disfrutase, pero sí eran historias que me tenía que sacar de la cabeza, ¿no? La primera de ellas fue La Mierda. La Mierda la escribí en 2008, en el año 2008, y fue un proceso relativamente rápido. Yo creo que en unas pocas semanas salió entera. Y, y bueno, yo venía de una época bastante oscura, que no tiene nada que ver con las cosas que suceden en la novela, ¿no? Pero que creo que tiñeron la novela de una oscuridad. Creo que es una novela muy misántropa, y es una novela en la que el punto de vista no es el mío casi como autor, sino el de un demonio que yo creo que tenía ahí dentro. Alguna vez he releído y decía, Dios mío, que ya no por lo que cuento en sí, por las cosas que ocurren en las novelas, sino algo que tiene que ver con el tono, ¿no? Con la visión del mundo. Y luego La Emperatriz de los Insectos, la empecé muy poco después, escribí el primer capítulo de ella, y la dejé parada durante un tiempo, no podía seguir, y, y luego ya en el año 2010 escribí el resto de la novela porque me daba cuenta de que la historia, no quería enfrentarme a una historia tan excesiva, porque es una historia bastante excesiva, pero me martilleaba en la cabeza esa historia una y otra vez. Sí he de decir que los lectores de La Emperatriz de los Insectos, a pesar de todo el horror, de toda la violencia, etcétera, suelen encontrar algo catártico en ella. Creo que en ese sentido es más catártica que La Mierda, ¿no? La Mierda, de hecho, yo creo que es una novela que, sin yo ser consciente de ello, luego de manera retrospectiva, pues yo me di cuenta de que había mezclado el cuento de Hansel y Gretel con Edgar Allan Poe, otra vez Poe aquí, ¿no? Y en cambio lo de La Emperatriz de los Insectos, ni siquiera sabría decir ningún referente concreto. Es decir, fueron distintas piezas muy oscuras que tenía en la cabeza, que dentro de la cabeza encajaron en un puzzle muy macabro. Y, y lo que sí me esforcé fue porque, como lo que iba a contar era tan horrible y tan obsceno, me esforcé en buscar cierta belleza en la prosa, ¿no? Y no sé hasta qué punto lo conseguí o no, pero desde luego sí está escrita con más cariño y con más cuidado de lo que puede parecer. Pues nada, ya sabéis, chicos y chicas, si sois como una servidora fans del potaje y pues eso, de la libertad de expresión en su más álgida expresión, de los fluidos, y os habéis leído varias veces American Psycho, tenéis que venir aquí y leer las novelas de Juanjo. Quedáis advertidos. Y si no estáis acostumbrados a este tipo de literatura, pues, hijos míos, ¿qué queréis que os digamos? Sí, tiene más de dos rombos, sí. Sí, tiene más de dos rombos. Iros a leer otra cosa. El A ver, principio. espera, que como pasan los comentarios, me comentaban antes que dice César, que mandar a la gente a leer tus hilos de Twitter. Ah, Cuidado. Cuéntanos de qué va eso antes de despedirnos, porfa. ah, sí, bueno, mira, es otra de las cosas de las que estoy muy satisfecho, ¿no? Llevo desde el año 2017 o así, últimamente menos, ¿no? Pero desde 2017 he estado publicando en Twitter hilos de ficción, casi todos de ciencia ficción, terror, etcétera. Algunos, de hecho, los he ido aglutinando en una saga, ¿no? En torno a una misma universidad, que es la saga de la Universidad de Plainville, Crónicas de Plainville, que está muy inspirada, no nos vamos a engañar, en Miskatonic, es como una especie de Miskatonic de Lovecraft, pero en el siglo XXI. Y tuve la suerte, una vez más, gracias a Manuel Bartual, ¿no? Que el primer hilo de ese tipo que escribí, pues le gustó, y decidió retuitearlo. Y entonces pues se hizo bastante viral, y bueno, y a partir de ahí pues dije, pues voy a seguir explorando
este nuevo medio, digamos, de comunicación, ¿no? Y porque es verdad que llevaba un tiempo que ya no me nace tanto escribir novelas, casi ni siquiera escribir relatos en el sentido tradicional, yo creo porque ya lo he hecho unas cuantas veces y es como que de momento pues no me lo sigue pidiendo el cuerpo, entonces no lo quiero forzar. Y sin embargo hay veces que cierto tipo de historias pues sí me nacen para contarlas así, ¿no? Con este formato de hilo de Twitter que te obliga a estructurar y encapsular la información de otra manera, a usar ciertos resortes, ¿no? Para generar cliffhangers, etcétera, que te lleva a lo mejor a un entorno que es más compatible con otros registros que me encantan, como... Y entonces, pues sí, llevo un tiempo muy aficionado a, eso, a contar algunas de las historias que tengo, sobre todo muchas de ellas, porque me gustan mucho las ideas, pero a lo mejor pues no me dan para un personaje con la enjundia que creo que merece una novela o un relato, pues lo que hago es adaptarlas a este otro tipo de formato, que además tiene también la ventaja, bueno, una ventaja, pero que es también un caramelo envenenado, que es la inmediatez, ¿no? El hecho de poder contar algo rápido y obtener una respuesta del lector también más inmediata, ¿no? Es algo que te ayuda también a lo mejor muchas veces a ir evolucionando más rápido, ¿no? En cuestiones de estilo o en ver el tipo de historias que cuentas a qué tipo de públicos llega o no llega, ¿no? Sí, totalmente. Dice por aquí César, ¿quién se las habrá regalado a Nieves? No sé, un señor extraño con bigote. Un duende. Bienvenido seas, duende. Pues Hola. nada, chicos y chicas, espero que os haya gustado esta entrevista. ¿Y a ti, Juanjo, te ha gustado la entrevista? Sí, sí, yo he estado encantado. Muchísimas gracias por la invitación y por la charla tan amena. Espero no haberme enrollado demasiado. No tengo fin cuando empiezo. Nada, nada, está perfecto. Y ahora ya sí que sí, vamos a despedir por hoy un té con Nieves, porque ha sido un rato muy agradable en el que hemos hablado de un montón de cosas. Y bueno, pues nada, esta cita ha llegado a su fin y, oye, nos ha dado tiempo a tocar un montón de temas. Sí, pero chicos y chicas, antes de irme, quería recordaros unas cuantas cosas. Lo primero, que sepáis que a mediados de octubre se celebra en Cuenca el Congreso del Baile El Bien Bailao, en el que vais a tener, bueno, pues baile social y un montón de actividades muy chupis. Y una servidora procurará estar, así que si os queréis venir a bailar un tumbadito, pues estará genial, ¿eh? Os recomiendo que vayáis buscando para comprar las entradas y ahora ya sí que sí que sí. Damas y caballeros, voy a despedir el programa con la frase de rigor. Muchas gracias, que no se me olvide, por los corazones, muchas gracias por los nuevos seguimientos y ahora sí que sí que sí. A todos mis seguidores y seguidoras nuevas, bienvenidos y bienvenidas a mi humilde morada. Entren y salgan por su propia voluntad y no olviden dejar parte de la felicidad que traen. Damas y caballeros, Juanjo Ramírez Máscara. Y esto ha sido un té con Nieves por hoy. ¡Chao!